Hola, mi nombre es Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo aquí en Costa Rica, en la congregación de San José Sur, y a través de este canal y esta página web, tengo el interés y el deseo de poder dar a conocer la palabra de Dios y también animar y alentar a otros hermanos que pueda que en este momento lo estén necesitando. Hoy deseo compartir un tema que realmente es muy valioso y siendo lo más sincero, este tema es algo que a mí a la hora de estudiarlo me ha alentado y deseo que no solo quede para mí, sino que pueda ser compartido a otros. Realmente, cuando nosotros hablamos de la esperanza del cristiano, es algo muy valioso que debemos tomar en cuenta y considerar. ¿Por qué razón? Cuando nosotros hablamos de la esperanza, nosotros podemos considerar algunos aspectos que son muy valiosos y muchos de ellos tienen que ver que cuando nosotros hablamos de la esperanza o esperar en algo, hoy en día hay muchas personas que pueden estar esperando cosas materiales, quizás pueden estar esperando un mejor salario, esperar un paseo a futuro o estudios o culminar estudios y quizás esto realmente no es algo malo, pero puede llegar a serlo cuando se pone como prioridad. Pero hay algo que debe estar por encima de todo, y esa esperanza del cristiano es la que vamos a estar hablando acá. Y es importante considerarla por diferentes aspectos. Muchas veces llegan a la vida situaciones difíciles, muy complicadas, donde la desesperanza y la desesperación llegan a la vida de muchas personas y todos nosotros podemos estar en medio de una situación adversa y donde lastimosamente muchas personas toman como último recurso lo que es el camino de las drogas, el alcohol, lo que es malos caminos, apartarse de Dios e inclusive hasta el punto del suicidio. Hermano, hermano, yo no sé qué situación pueda estar pasando usted en este momento realmente, pero si usted está pasando una situación difícil, esta es una lección que le puede ayudar a usted. Esta es una lección que le puede servir para crecer y ahondar más. De manera introductoria, antes de desarrollar algunos puntos a través de las páginas de la Biblia, deseo que consideremos lo que es algunos puntos que tienen que ver con la definición de esta palabra esperanza. Si bien es cierto, esta palabra aparece aproximadamente 54 veces en el Nuevo Testamento, pero las definiciones que podemos conseguir a través de buenos diccionarios y léxicos nos pueden abrir un poco mejor el panorama de lo que se refiere a esta palabra. Cuando nosotros hablamos de lo que es el diccionario ilustrativo Holman, presenta la esperanza como una expectativa confiada, particularmente en relación con el cumplimiento de las promesas de Dios. El diccionario expositivo Vine comparte una definición de varias y esta es de provecho para todos nosotros. Por ejemplo, dice que el terreno donde reposa nuestra esperanza es en Cristo. Escúchese bien, en Cristo. Esto nos pone adentro, no afuera de Cristo, como es que andamos y debemos conducirnos los cristianos. También se puede considerar otros aspectos importantes cuando se habla de esta palabra, que es, por ejemplo, lo que dice James Strong en su concordancia. Y tome nota,
la importancia de lo que este escritor y esta concordancia nos comparte, porque menciona que es anticipar con placer. Y aquí nosotros nos podemos hacer una gran pregunta. ¿Cómo anticipamos las bendiciones de Cristo? El léxico de Henry Joseph Taylor dice que es una expectativa gozosa y confiada de la salvación eterna. Así que va a apuntar a algo más, y es por lo que nosotros los cristianos hemos llegado a obedecer el Evangelio. Así que mi amado hermano, no olvide cuál es la meta desde el momento en que usted ha obedecido el Evangelio. Pero aquí hay algo más, y son los puntos que vamos a estar desarrollando para esta lección. En primer lugar, nosotros vamos a ver que la esperanza del cristiano, cuando hablamos de esto, es una promesa segura en el Señor. Considera estas palabras. La esperanza del cristiano es una promesa segura en el Señor. Y como texto base para este primer punto, considera lo que el apóstol Pablo le escribe a Tito, a este joven Tito, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, donde aquí nosotros vamos a ver qué bueno es como emplea esta introducción. Dice de la siguiente manera, Tito capítulo 1 versículos 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí nosotros podemos ver cómo introduce esta carta, su apostolado, y aquí lo que quiere que aquella persona que recibe esta epístola comprenda. Pero interesantemente es que notemos estas palabras: en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es interesante que reflexionemos un poco cuando hablamos del significado de una promesa y la promesa de Dios. ¿Por qué razón? Cuando nosotros hablamos de una promesa, podemos poner una ilustración cuando hablamos con un amigo o un ser querido. Y esa persona nos dice, por ejemplo, voy a visitarlo la otra semana. Y uno dice, ok, está bien. Y llega la fecha y uno espera que la persona llegue y no llega. No llegó. Y bueno, puede ser por muchas razones. Número uno, puede ser porque se le haya olvidado. Puede ser por problemas de salud. Puede ser porque inclusive cuando dijo, voy a ir la otra semana, te lo prometo, bueno, mintió. Pero cuando nosotros hablamos de una promesa de parte de Dios, tiene características únicas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es algo que debemos considerar. Cuando hablamos de Dios, a Dios no se le olvida. Esto lo había prometido desde antes de la fundación del mundo. Él ya había prometido eso. A él no se le ha olvidado en este momento lo que nos ha prometido. Él no tiene un problema de salud y no lo va a tener para que diga, hoy no voy a poder prometerle eso. No, y él no nos va a mentir. Así que aquí hay seguridad cuando Dios menciona estas palabras. Lo que Dios dice se cumple a la perfección, porque Él lo ha prometido. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, nosotros hemos estado en una condición de pecado, pero a la hora de obedecer el Evangelio estamos a salvo. Y Dios desea que nos mantengamos a salvo. Y nos dice con la esperanza de vida eterna, aquí los espero para siempre. Aquí los voy a esperar. Y eso es una promesa de parte de Dios. Y usted no debe olvidarla, ni yo tampoco. Así que esto es muy importante. Por otro lado, podemos considerar otro texto para hablar de lo que es
la promesa y lo que tiene que ver inclusive con el juramento. Vaya conmigo a lo que es Hebreos, capítulo 6, versículos del 18 al 19. Considere, por favor, que esta promesa es inmutable. Esta promesa de parte de Dios no va a cambiar. Esta promesa es firme. Cuando leemos este texto a continuación, dice lo siguiente: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La inmutabilidad de Dios hace que sea imposible que Él mienta. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. No solo hace la promesa, sino hace un juramento. En el texto vemos cómo el escritor muestra la garantía del cumplimiento de las promesas de Dios para los herederos descendientes de Abraham, hablando espiritualmente. Así que eso lo podemos ver nosotros en este texto a continuación. Pero cuando nosotros hablamos de esto, nosotros debemos ver otras cosas. Cuando hablamos de estas palabras aquí, nosotros podemos ver que cuando hablamos de la promesa, así que si hablamos de esta promesa, realmente es algo que es muy importante y debe serlo para usted y para mí, y un motivo donde solamente hablando de la promesa es algo necesario considerar hasta el fin, porque nosotros confiamos en la esperanza en Cristo. Cuando nosotros hablamos de esta inmutabilidad, de lo que es, cuando hablamos de Dios, la inmutabilidad que vemos aquí, Dios la hace notoria y aún más fuerza porque Él está haciendo una promesa, está haciendo un juramento. Dios no necesita hacer eso, sin embargo, lo está haciendo aquí y lo hace con un propósito. Dios no va a cambiar, Dios no va a mentir, pero Dios quiere garantizar esto y esto quizás se debe considerar un poco mejor cuando se estudia en el contexto histórico judío, cómo ellos consideraban esto. Pero lo que Dios quiere es garantizarle al hombre con toda claridad que su palabra no va a cambiar y que Él va a cumplir. Interesante es que en este ejemplo, la inmutabilidad en este contexto, hablando de las promesas a Abraham, debemos saber esto. Abraham tuvo fe y obedeció. ¿Obtuvo la promesa? Por supuesto que sí. Y todos nosotros si obedecemos hasta el fin, por supuesto. La inmutabilidad en aquel momento debía ser reconocida por ellos y no mirar hacia atrás, porque el escritor de los Hebreos lo que desea es que aquellas personas perseveren en lo que es el cristianismo y no regresen atrás. Así que este detalle es valioso para nosotros y lo podemos considerar. Déjenme dar algunos ejemplos que podemos nosotros observar para este punto. Si usted recuerda un poco la historia del pueblo de Israel, recuerda aquel momento como ellos se habían desviado y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y esto hablamos especialmente de Judá o la parte sur de Israel. Cuando estas personas fueron llevadas allá, había muchas personas que realmente estaban haciendo lo bueno, lo correcto, y tuvieron que observar lo que era aquellas naciones paganas, la cultura, lo que era la idolatría y demás. Ellos estaban allí. Y por ejemplo, podemos hablar de un Ezequiel, de un Daniel, de un Esdras. Y nosotros podemos leer un ejemplo por o para este momento, lo que es Jeremías, capítulo 31, versículo 17, por ejemplo.
Dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Imaginemos estas palabras tan fuertes que está diciendo aquí un profeta, alguien que estaba hablando en vez de Dios. Esta era una promesa que Dios estaba haciendo y realmente aquí hay un cumplimiento que se debe dar. ¿Y será que se dio? Bueno, nosotros podemos leer, por ejemplo, lo que es Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 25, donde el mismo escritor Jeremías nos comparte esta información. Dice lo siguiente: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Oigan estas hermosas palabras. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Recordemos la historia. Podemos leer Nehemías, Esdras. Podemos recordar que el pueblo regresó. Hubieron 3 retornos hacia aquel lugar. Ellos regresaron. Dios prometió. Se cumplió su palabra. Así que podemos ver ejemplos como a lo largo de la historia Dios ha prometido eso. Si nosotros hablamos de esperar en Dios y sabemos que hay una promesa aún más fuerte que es la vida eterna, para cualquier situación que podamos estar pasando aquí, nosotros debemos considerar que Dios en su palabra todo lo que ha dicho lo cumple. Si Dios en su palabra dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, y que no nos va a faltar nada, que Él nos va a proveer lo necesario, ¿por qué vamos a desconfiar? ¿Por qué no podemos estar nosotros seguros de su palabra? Los cristianos debemos estar convencidos de que la palabra de Dios es firme, que es segura. Nosotros debemos recordar siempre estos textos, no sacarlos de nuestra mente. Debemos recordar nosotros como cristianos que a pesar de que haya momentos muy adversos, quizás muy aterradores, quizás unos estén pasando una dificultad diferente que la de otro hermano, pero a pesar de que eso sea difícil, hay algo aquí que nos permite que no nos desalentemos y es la palabra de Dios y esas promesas que son firmes. Considérala, por favor. Ahora, mi amado hermano, usted puede considerar conmigo este siguiente punto, donde vamos a ver la esperanza del cristiano, que es una razón para estar firme en el Señor. La esperanza del cristiano es un motivo para nosotros continuar este camino de cristianos, para continuar fielmente, seguirle a Él, estar en Cristo apegados a su iglesia. Nosotros, los que hemos obedecido el Evangelio, hemos sido añadidos a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y ya con el primer punto, nosotros podemos ver que hay una razón muy importante, que es esa promesa, la palabra de Dios. Pero nosotros debemos seguir, debemos obedecer, debemos considerar ello. Nosotros hemos obedecido porque, según Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si usted ha obedecido, si usted sigue en el cristianismo, es porque usted ha escuchado el Evangelio y lo ha obedecido tal como lo enseña la Escritura. Pero hay motivos fuertes que podemos considerar y para este punto, como texto base, podemos considerar lo que es el libro a los Hebreos también, aquí, pero ir al capítulo 11. Si bien es cierto y nosotros vamos al capítulo 11, podemos leer lo que dice el versículo 6,
Este versículo 6 dice algo muy importante que realmente debe ser considerado por todos los cristianos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué es importante considerar esto? Tómelo en cuenta que aquí el escritor en el capítulo 11 hace una lista de varias personas en la antigüedad que fueron obedientes a la palabra de Dios y son de ejemplo para aquellos cristianos que eran de origen hebreo, así como lo somos usted y yo, cristianos. ¿Y por qué es interesante? Tome en cuenta el contexto en el capítulo 10, versículo 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe. Dice, tienen fe para preservación del alma. Así es como debemos ser nosotros, y hay un motivo aquí que el escritor quiere dejar en el capítulo 11 y específicamente en el versículo 6. Cuando nosotros hablamos de que Él es galardonador, debemos ver varios aspectos interesantes. Cuando nosotros hablamos de Él, dice el texto aquí que es imposible agradar a Dios sin obediencia. Así que hay que obedecerle. Aquí hay un motivo. Pero ¿cuál puede ser uno más fuerte que en el sentido de lo que este texto nos quiere decir para seguirle? Nosotros cuando buscamos a Él, creemos que le hay. Creemos que Él existe. Cuando nosotros hablamos de Dios, nosotros creemos en Él. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Será que tenemos una fe a ciegas, una fe a oscuras? Yo creo que no. Cuando nosotros hablamos de Dios, existen algunos aspectos a considerar. En primer lugar, podemos considerar la revelación general. Esto tiene que ver con las verdades generales que pueden ser conocidas de Dios a través de la naturaleza, a través de lo creado. Así que Dios nos da evidencia de su existencia. Nosotros podemos ver cada una de las cosas que están a nuestro alrededor y ello nos da evidencia de un creador. Así que sabemos que existe Dios, sabemos que Él está allí, que Él es poderoso, que Él es perfecto, que Él sí ha creado todas estas cosas, sí ha creado todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, nos puede dar lo necesario, nos puede dar vestimenta, nos puede dar lo que es el abrigo, nos puede dar el alimento, nos puede dar para nuestro diario vivir. Y hay algo más allá, que es esa promesa de vida eterna. Sabiendo que Él existe, sabiendo esto, nosotros podemos considerar obedecerle a Él. Interesantemente es que aquí es donde esto se une más, porque tenemos aquí un motivo en el que sabemos que Él existe. Sin embargo, sabemos que Dios existe, pero ¿cómo sabemos las instrucciones de cómo debemos obedecerle a Él? Porque sabemos que la fe dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el texto que hablamos de Romanos. Pero cuando hablamos de la revelación de la palabra, cuando nosotros vemos el contenido de estos 66 libros de la Biblia, las sagradas escrituras, aquí vemos la voluntad de Dios. Así que no tenemos forma alguna para decir que no sabemos, de que no tenemos cómo saber cómo seguir adelante, cómo seguir en este camino y tener desesperación. No realmente tenemos nosotros motivos para seguir en el cristianismo. Dios es galardonador de aquellos que le obedecen a Él y que creen que Él existe, que Él está allí. Yo creo eso, mi amado hermano, yo espero que usted también lo crea y déjeme darle un ejemplo donde nosotros podemos tomar aquí para este punto de manera de ilustración. Vaya conmigo a el libro de los Hechos y aquí vamos a hablar un poco del apóstol Pablo y algunas personas que
están aquí en el contexto. En el capítulo 27, versículo 20, dice lo siguiente. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aquí habla Lucas. Aquí estaban ellos en medio de la tempestad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí estaban en una nave, en un barco, 276 personas que iban hacia Roma, aunque llegaron primero a Malta. Pero cuando van en este viaje, nosotros vemos que el apóstol Pablo va prisionero. Y en medio de este gran camino o esta gran ruta sobre el agua para llegar hacia ese lugar, había una gran tempestad, había lo que era un viento muy fuerte, un viento huracanado, donde aquellas personas estaban pasando por una situación muy difícil. Aquellas personas estaban llenas de temor, aquellas personas habían perdido la esperanza, aquellas personas inclusive estaban tirando sus pertenencias de lo que era esa nave o barca. Ellos habían perdido todo. ¿Saben? Cuando nosotros vemos esta situación, muchas personas hacen esto porque ven las situaciones desde una perspectiva equivocada. Pero el apóstol Pablo no vio esta situación así. Cuando nosotros vemos esto, el apóstol Pablo estaba tranquilo, él estaba en silencio, él estaba lleno de optimismo, inclusive estaba aconsejando a estas personas. Cuando les daba consejos, todos decían que no, hasta el mismo piloto. Pero el apóstol Pablo sabía muy bien en quién él había creído y quién era el verdadero piloto que controlaba ese barco, esa nave. ¿Saben? El apóstol Pablo dependía de Dios. Él estaba seguro en él. Él no tenía la misma actitud de aquellas personas. ¿Saben? Porque él tenía un motivo para seguir firme en el Señor y esperar en él. Él llegó después a Roma, llegó a predicar, él murió, sí, pero hasta el último minuto él no perdió esa esperanza en el Señor. ¿Saben? Hay motivos para que nosotros sigamos en Cristo, que avancemos. La esperanza del cristiano es un motivo claro para saber, escúchese bien, que aunque lleguen momentos difíciles, Dios está con nosotros. Debemos creerle, debemos obedecerle, debemos depender de Él y saber que Él es galardonador. La esperanza es un motivo para estar firme, entendiendo que Él es Dios y tiene el control de todas las cosas. Él es poderoso, Él es bueno, es misericordioso para con nosotros. Si usted está pasando una situación difícil y le cuesta soportar, ahí está Dios. Ahí está en el que usted y yo debemos confiar, porque es un motivo para seguir adelante hasta el final. Además de esto, considere por favor lo que es que la esperanza del cristiano es una afirmación de la gloria en el Señor. Tome aquí un texto para hablar de lo que sucede aquí y es considerando la primera epístola a los tesalonicenses. Cuando vamos a esta primera epístola a los tesalonicenses, podemos ver el capítulo 1 y leer lo que es el versículo 10 exactamente. Considere conmigo primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Es interesante, mi amado hermano y hermana. Esto es pensando en la gloriosa meta que tendremos por la eternidad. Aquí hay un punto interesante. El punto focal de obedecer el Evangelio es poder estar allá en la eternidad, gozoso de la comunión con Dios. ¿Saben? Cuando nosotros vemos este contexto, debemos ver varios aspectos importantes por qué el apóstol Pablo está escribiendo esto allí. Cuando el apóstol Pablo llegó y predicó el evangelio a Tesalónica, aquellas personas recibieron el evangelio puro, tal y como es, y fue predicado en medio de oposición. El apóstol Pablo estaba sufriendo y aún así estaba predicando. Se estaba esforzando porque aquellas personas recibieran este mensaje. Y saben, aquellas personas estaban pasando situaciones adversas, pero ellos pasaron de lo siguiente. Dice el texto que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos pasaron de creerle a un yeso falso, algo muerto, sin vida, sin poder, para creerle al Dios vivo y verdadero. Y saben, ellos estaban pasando lo que era la persecución por aquellos judíos. Escúchese bien, que no estaban aceptando a Cristo como el Mesías. Ellos estaban sufriendo, pero ellos estaban perseverando en Cristo, porque ellos sabían en quién habían creído. Y tanto así que el apóstol Pablo les dice, ustedes están dando ejemplo. Se habla de usted. Puedo preguntar en un lugar de ustedes y hablan de ustedes. Macedonia y Acaya hablaron de estas personas porque eran un gran ejemplo, porque ellos estaban firmes en el Señor. Sabían que Jesús había hecho algo grande por toda la humanidad y ellos estaban esperando. Y el apóstol Pablo les dice a ellos lo que estaban esperando. Estaban esperando de los cielos a su Hijo. Y está hablando de lo que es la venida de Cristo por su iglesia. Él va a venir y ahorita vamos a explicar esto en unos segundos, porque debemos considerar algunos textos que nos hablan de este detalle, de este momento tan maravilloso. Imagínese, mi amado hermano, imagínese que estas personas aquí a quienes el apóstol Pablo les escribe, ellos podían ver esta gran persecución, podían ver cómo muchos hermanos podían padecer, inclusive hasta el martirio. Ellos podían estar tristes, podían estar muy mal. El apóstol Pablo les escribe en esta carta, en el capítulo 4 y en el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los cristianos. Estaban ya no en vida ahí con ellos. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos que no están en Cristo no tienen esa esperanza que nosotros tenemos, pero la pueden tener obedeciendo el Evangelio para que a través del Evangelio Dios los añada a la iglesia y estén puestos en Cristo. Pablo sabe que ellos estaban pasando una situación difícil y les dice esto. Pablo quiere darles a ellos aquí aliento, quiere alentarlos, que se animen, que vean lo maravilloso de estar en Cristo y que esto no va a quedar ahí, porque ellos habían creído en Cristo. Dice el versículo 16 en adelante del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Escúchese bien, para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con Él, con el Señor. ¿Usted se puede imaginar ese momento tan maravilloso? ¿Usted se puede imaginar, mi amado hermano, lo que es saber esto, que afirma aquella gloria en el Señor por la eternidad? Lo que es estar allá, todos nosotros juntos como hermanos, estar allá en la presencia del Señor y verle cara a cara, ¿no es un motivo para seguir como cristianos? Que hay hermanos que ya no están aquí en tierra, bueno, no están aquí, pero nosotros vamos a estar juntos con ellos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Salvador. Así, ¿por qué nosotros nos vamos a desalentar si sabemos bien lo que queremos para nuestro futuro? Nos vamos a esforzar, nos vamos a animar. Pablo dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿No es bueno alentarlos? ¿No es bueno que nos estimulemos al amor y a las buenas obras? No abandonemos el cristianismo, sigámoslo, esforcémonos, recordemos las promesas, recordemos aquí esta gran promesa segura en el Señor, recordemos que hay una razón para estar firme en el Señor. Y quizás pueda hablarte una de esta esperanza del cristiano, pero la palabra nos presenta a nosotros muchas razones para seguir en Cristo. La esperanza es creer que se dará aquella expectativa que en particular tenemos nosotros como cristianos, que es la vida eterna. ¿No tiene el deseo de llegar al cielo, de estar allá por la eternidad? Allá no habrá más sufrimiento, no habrá dolor, no va a haber llanto. Considere esto. La esperanza es poderosa y es permanente. Es maravilloso seguir allí. El apóstol Pablo, escúchese bien, en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículos 24 al 25, en un contexto de tribulación, les dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mi amado hermano, por favor, considere lo que es esta esperanza en Cristo. Considere estos tres puntos. Considere lo maravilloso que es estar en Cristo, ver sus bendiciones. Vea las cosas desde un ángulo diferente. Si está pasando una situación difícil, véalo desde la perspectiva que Dios desea que veamos cada situación. Y eso lo podemos saber a través de lo que enseñan las sagradas escrituras. Tenemos esta esperanza firme, es segura, es una promesa segura, es un motivo para seguir firmes en el Señor. Es algo maravilloso, una afirmación de la gloria en el Señor. Qué bueno es estar allá. Deséelo, yo lo deseo. Le animo, mi amado hermano, a que nos alentemos, a que veamos lo maravilloso que es seguir siendo cristianos, aunque es difícil, no es fácil para ningún cristiano. En Cristo podemos ser vencedores y somos más que vencedores. Y nada nos va a separar de Él. Así que esforcémonos en esta vida como cristianos hasta el fin, hasta el final de nuestra vida aquí en la tierra. Y seremos galardonados. Que Dios les bendiga.